Un joven desaparecido. ¿Que Scott ha desaparecido? Cuando ella volvió a casa, la puerta estaba abierta y Scott no estaba. Había dejado atrás un panorama dantesco. Paretadero. Una viuda negra que parece haber cometido un asesinato impune. Quizá vi algo al entrar, pero era demasiado fuerte para mí. Quizá lo bloqueé todo. Sé algo y no me doy cuenta. Para Leisha era solo un juego. ¿Podrá una empresa de detectives privados ayudar a un padre a conseguir justicia? Aquel caso era como intentar atrapar humo. Sabías que era un asesinato. Podías olerlo. Y él dijo, puedes ponerte furioso y perseguir a la zorra que ha matado a tu hijo. Continuación, un nuevo episodio en Una tumba. Es tarde, un domingo por la noche, cuando una llamada telefónica sorprende a Jim Donn. Estaba en mi despacho, preparando una reunión de negocios para uno de mis clientes, a punto de irme a la cama. Y pensé, ¿quién llama a estas horas? La persona que llama es Leisha Hamilton, la mujer que vive con su hijo Scott en Lubbock, Texas. Era una voz de mujer que no había oído nunca. Me dijo que Scott había estado enfermo el miércoles, que ella le había dejado el jueves por la mañana y que no sabía nada de él desde entonces. Scott tampoco ha llamado a su padre desde hace días y eso también es extraño. Tenía muy buena relación con él, porque Scott siempre andaba apurado. Así que dependía de papá para echarle una mano. 5 años antes, Scott había abandonado el ejército para dedicarse a su gran pasión, la electrónica. Empezó a diseñar sistemas de sonido de alta tecnología para coches. Lo único que tienes que hacer es meter el cable. Ganó varios concursos con sistemas estéreo que había creado. Montaba estos sistemas de altavoces para poner en los coches. Han pasado 48 horas y sigue sin saberse nada de Scott. Desesperado y ansioso, Jim llama a Leisha al restaurante donde trabaja de camarera. No estuvo nada agradable. Me dijo, ¿por qué me llamas aquí? Y era para enterarme de si habías tenido noticias de Scott. No sé nada de él. Y eso fue todo. Me colgó el teléfono de mala manera. Cada vez más preocupado, Jim contacta con el detective Toll English de la policía de Lubbock. Pensé que se trataba de un típico caso de desaparición, como los que vemos a menudo, donde las personas desaparecidas vuelven en... Pero Jim Donn se teme lo peor. Entonces empezó a llamar a todas partes, entre otros al trabajo de Scott, y descubre que no había ido a trabajar, que sus herramientas seguían allí y su coche también. Ambas cosas eran muy importantes en su vida. Era imposible que las hubiera abandonado. El primer paso es interrogar a su novia. Leisha me dijo que cuando se marchó para ir a trabajar la mañana del día 16, Scott estaba perfectamente, todavía acostado en la cama que ella había abandonado aquella mañana. Y que cuando volvió a casa por la tarde, la puerta no estaba cerrada y Scott no estaba allí. Pero puede haber una explicación lógica. Leisha cuenta al detective que Scott salía con mujeres. Me dio el nombre de una chica en concreto que había estado llamando a su casa y me dijo que en cuanto Scott desapareció, las llamadas cesaron. Ella supuso que estaría con ella. Había desaparecido, se había marchado con otra mujer. Esa era su teoría. Momento, la policía no tiene ningún motivo para creer otra cosa. Muchas veces llamas a la persona que ha presentado la denuncia de lesión y te dice que ya ha vuelto y que se olvidó de llamar a la policía. Creía que era uno de esos casos. Pero una semana después de la desaparición de Scott, el detective English recibe una extraña llamada que lo cambia todo. Leisha me llamó a la comisaría y empezó a hablar de un trozo de moqueta recortada debajo de su sofá. No sabía qué había pasado, pero debajo de su sofá estaba el suelo desnudo sin la moqueta. Le dije que iríamos a verlo y ella estuvo de acuerdo. Entonces me llevé a mi compañero, George White. Fuimos los dos a su casa. Quería contarnos algo sobre un trozo de moqueta. Cuando entramos en el apartamento notamos que allí pasaba algo raro. Nos dijo que a veces, cuando Scott participaba en estos concursos de sistemas estéreo, utilizaba trozos de moqueta para cubrir los altavoces y otros aparatos. Al principio pensó que por eso faltaba aquel trozo, pero que ya no sabía qué pensar. Entonces George le pidió mirar en el resto del apartamento.
Mientras Todd la entrevistaba y hablaba con ella, me puse a mirar por todo el apartamento. Entré en uno de los dormitorios de atrás y descubrí algo sospechoso. El suelo estaba cubierto con una moqueta y habían recortado un trozo para sustituirlo por otro. El detective White se da cuenta de que el trozo de moqueta desaparecido en la de Star ha servido para remendar la moqueta del dormitorio. Era del mismo tamaño que el trozo desaparecido bajo el sofá. White descubre otra cosa. Manchas en la moqueta y unas salpicaduras en la pared que me parecieron ser de sangre. Le preguntaron a Sheila sobre el tema y ella afirmó no saber nada de aquello. Ni se había dado cuenta del agujero en la moqueta de la sala de estar, ni se había dado cuenta de las manchas de sangre. Luego regresó a la sala de estar y se puso a ver la televisión. Este comportamiento les pareció muy extraño y decidieron investigar a Sheila a fondo. Llamamos al departamento de identificación y pusimos en marcha una investigación criminal. Los expertos de la policía científica procesan el apartamento y cuanto más buscan, más pruebas inquietantes descubren. Lo primero que había que hacer era confirmar que las manchas que parecían ser de sangre lo eran en efecto, y luego averiguar si se trataba de sangre humana. El detective White envía la muestra al laboratorio. Tienen un sistema muy rápido para saber si es sangre, y resultó serlo. La prueba necesaria para averiguar si era sangre humana tardó 2 días. Los investigadores también recogieron cinta adhesiva de debajo de la moqueta. El trozo nuevo estaba pegado al suelo con cinta adhesiva. Alguien se había esmerado en disimular el remiendo, pero no le había salido muy bien. Los detectives sospechan ahora que algo terrible debe haber sucedido en el dormitorio de Scott. Hay más pruebas, por lo que empiezan a buscar evidencias ocultas. Rocié la moqueta y parte de la pared con luminol. Aparecieron grandes zonas resplandecientes alrededor del trozo recortado de la moqueta y parte de la pared. Este sistema es bastante único, porque no causa una reacción de color, sino una especie de resplandor en la oscuridad que se llama quimioluminiscencia. Y aquello era la reacción más espectacular de quimioluminiscencia por luminol que haya jamás visto en un escenario del crimen. Aquella habitación parecía haber estado inundada de sangre. Había corrido mucha sangre en aquel dormitorio. En realidad parecía más bien un matadero. En algunas zonas de la pared, las manchas indicaban que alguien había intentado limpiar toda la sangre. Pero ciertas pruebas no pueden limpiarse. La prueba con luminol es muy sensible. Basta con una millonésima parte de sangre. Aunque no se vea, cualquier rastro de sangre reacciona con la prueba de luminol. El dormitorio de Scott cuenta una historia horrible. Para los policías lo sucedido está muy claro. En aquel apartamento se había cometido un homicidio, por lo tanto nos llevamos esas muestras de sangre y las mandamos al laboratorio para que se analizara su ADN. El resultado confirma que la sangre pertenece a Scott. Para mí las cosas empezaron a pintar muy mal desde entonces. Los detectives creen que Scott ha sido asesinado en su dormitorio. El extraño comportamiento de su pareja la convierte en la principal sospechosa, pero como los investigadores descubrirán, pueden haberlo llevado a cabo otras personas cercanas. A raíz de la sangre encontrada en el lugar de los hechos, la policía cree que Scott Dunn ha sido asesinado en el dormitorio que compartía con Leisha. Pero los detectives no tienen ningún móvil, ni arma homicida, ni cadáver. Nos pusimos entonces a investigar este caso como un homicidio, pero sin renunciar del todo a la esperanza de que se tratara de una simple desaparición y que le encontraría en algún lugar. Esta posibilidad era, sin embargo, casi inexistente, con la cantidad de sangre derramada en aquella habitación. Para el padre de Scott, Jim, es una revelación devastadora. Había tenido varias conversaciones con Scott. La última fue en realidad en el Día de la Madre. Creo que lo que más me llegó al corazón fue lo que me dijo aquel día, que me estaba muy agradecido por todo lo que había hecho por él durante toda mi vida y que esperaba de veras que pudiéramos disfrutar de una relación todavía más estrecha. Decididos a descubrir de una vez por todas lo que le ha ocurrido a Scott, los detectives se llevan a Leisha a comisaría para interrogarla. Y esta vez, amarrada a un polígrafo, señala con el dedo a su exnovio, Tim Smith. Leisha empezó a insinuar a la policía que Tim odiaba a Scott, que Tim tenía un motivo para dañar a Scott y que se había comportado de una forma rara hacia ella. No la dejaba en paz y le dejaba sin cesar notitas en la puerta.
Su comportamiento era muy extraño y que quizá le hubiera hecho algo a Scott. Leisha cuenta a los detectives que Tim tenía celos porque vivía con Scott. Estaba obsesionado con Leisha y creía que si Scott ya de su vida podría volver a ser su novia. Leisha supera la prueba del polígrafo y la policía sale en busca de Tim Smith. Leisha nos había dado el nombre de Tim Smith diciendo que vivía en su urbanización o cerca de ella en el mismo bloque de apartamentos. Encontramos el apartamento de Tim Smith, llamamos y hablamos con él. Se puso muy nervioso cuando empezamos a hablar con él. Empezamos a hacerle preguntas y lo primero que noté fue que miraba a su alrededor, como si buscara algo, como si quisiera asegurarse de algo. El detective English mira a su alrededor preguntándose qué estará buscando Smith en la habitación. Y entonces lo ve. Había un rollo de cinta aislante en la estantería. El corazón me dio un vuelco, pensé, estamos en el lugar adecuado. Porque era el mismo tipo de cinta aislante que la que estaba debajo de la moqueta en el escenario del crimen. Los investigadores mandan la cinta al laboratorio y se llevan a Smith para seguir interrogándole. En resumidas cuentas nos dijo que estaba enamorado de Leisha, que no podía olvidarla y que tarde o temprano terminaría volviendo con él. Es el amor de mi vida, dijo. La impresión que me produjo Tim era que se trataba de una persona que Leisha podía manipular fácilmente. Era alguien maleable al que se podría convencer para hacer cualquier cosa fuera lo que fuera. Tim reconoce que Scott no le ha gustado nunca. Pero no admitió nada más, solo que no le gustaba y que deseaba que Leisha se librase de él. Pero antes de que los investigadores puedan presionarle, Smith corta de raíz el interrogatorio. Dijo que quería un abogado y que no quería seguir hablando, así que tuvimos que suspender el interrogatorio. En aquel punto de la investigación no teníamos gran cosa para avanzar. Con la investigación contra Tim paralizada, los detectives buscan otras pistas. Empezamos a encontrar varias chicas que creían ser la única mujer en la vida de Scott. Al hablar con sus colegas de trabajo, nos enteramos que estaba con varias a la vez. Incluso nos dijeron que una vez una de sus novias estaba enfrente del despacho y otra entró por detrás y consiguió que no se encontraran ni se enteraran de la existencia de la otra. La policía habló con una de aquellas chicas, llamada Cheryl Farris. Cheryl conocía a Scott desde hacía 3 o 4 años. Habían sido vecinos, vivía enfrente. El marido de Cheryl, Mike, es un exinfante de Marina que trabaja ahora colocando moquetas. Cheryl llamó a la policía y les dijo que creía que Mike había matado a Scott por varios motivos. Tenía muchos celos y había descubierto que Scott tenía una relación adúltera con su mujer. Era grosero, pero fanfarrón. Afirmaba ser capaz de matar de 29 maneras distintas porque era eso lo que los marines hacían. Y no había estado en casa la noche de la muerte o la desaparición de Scott. Mike dijo a su mujer que ya no tenía que preocuparse por él, que se había ido y que sabía dónde estaba su cuerpo. Los investigadores interrogan a Mike, pero no descubren nuevas pistas. No encontraron el cuerpo. Y tras interrogar a Mike, Tal estaba seguro de que en realidad no sabía nada sobre la muerte de Scott. La policía también investigó a la última persona que había visto vivo a Scott aparte de Leisha, su colega Bill Shields. La primera vez que la policía fue a verle, estaba utilizando las herramientas de Scott. Se había apoderado de ellas. Y creo que eso podía indicar que estaba seguro de que Scott no iba a volver. George White le interrogó y le tomó declaración, pero no encontraron nada que pudiera vincularle con el asesinato. 13 días después de la desaparición de Scott, con la investigación paralizada, el detective English se propone encontrar la única evidencia que podía impulsar el caso: el cadáver de Scott Dunn. Vivían en una zona con muchos edificios de apartamentos y grandes contenedores detrás de los apartamentos, de manera que empecé por allí. Incluso nos dirigimos a la empresa encargada de la recogida de la basura para que nos indicaran el lugar donde habían tirado la de aquellos contenedores en el vertedero municipal. Y llevamos un perro rastreador a la zona, especializado en encontrar cadáveres, pero no pudimos encontrar nada.
Sin el cuerpo y ninguna nueva pista, el caso Don no puede progresar. Pero Jim Don no está dispuesto a resignarse. Era un hombre increíble. Estaba muy motivado, muy decidido a conseguir que el asesino de su hijo respondiera ante la justicia. ¿Que si estaba frustrado? Claro que lo estaba. No tienes por qué quedarte parado y dejar que la policía y la fiscalía se encarguen de todo. En realidad puedes estar a su lado, colaborar con ellos. Jim no quiso quedarse sentado y esperar que el sistema funcionara. Estaba siempre en pleno centro de la acción diciendo, ¿qué hacemos ahora? En el fondo, Jim Don cree que Leisha Hamilton y Tim Smith han conspirado para matar a su hijo, pero de momento son intocables. Para hacerles pagar el asesinato de Scott, Jim tendrá que abrir nuevos caminos para la investigación. Los investigadores de Lubbock creen que Leisha Hamilton y su celoso exnovio Tim Smith están detrás de la misteriosa desaparición de Scott Don. Pero de momento, los principales sospechosos parecen inmunes ante la ley. Hablé por teléfono con todo el mundo que se me ocurría, pero no había suficientes pruebas para hacer nada, ni con Tim Smith ni con Leisha. Y los detectives no parecían estar haciendo ningún progreso, por lo que estábamos muy frustrados. 6 meses después de la desaparición, Jim Don teme que el cuerpo de su hijo no aparezca jamás y que los asesinos escapen a la justicia. Su temor principal era que todo se detuviera, que la investigación quedara totalmente paralizada, tal como había sucedido a veces con algunas de las investigaciones en las que yo había tomado parte. Pero un caso de homicidio nunca se archiva por completo, por lo que siempre volvíamos una y otra vez a repasarlo todo, y Jim se aseguró de que así fuera. Todos los caminos parecían cerrados. No encontraban nuevas pistas o indicios, y lo peor era que el cuerpo no aparecía. Las esperanzas se van desvaneciendo. Jim pregunta a los detectives por qué la fiscalía no actúa judicialmente, y ellos le contestan que no hay suficientes pruebas. Así que Jim decide llamar al fiscal en persona. Le dije, mi hijo ha sido asesinado. Y me contestó, eso no lo sabemos. Y yo, ¿qué quiere decir con que no lo sabemos? Que no se ha encontrado el cadáver. En Texas, para procesar a alguien se necesita un cadáver, y no se ha encontrado. Por lo tanto, no hay proceso. Cuando encuentre su cuerpo, llámeme. Colgué el teléfono y lloré. Pero me dije a mí mismo, eso no se acaba aquí. Tiene que haber algún modo. Y al final, hay una manera. Jim la encuentra en una habitación de hotel de Albuquerque, buscando pruebas de una antigua acusación de malversación contra Leisha Hamilton. Aquella noche regresé al hotel derrotado, completamente agotado y desanimado, y puse la tele. Hablaban de una asociación de Filadelfia que se dedica a resolver homicidios no resueltos, llamada Vidcox Society. Pensé, caramba, esa asociación es fantástica. A ver si puedo entrar en contacto con ellos. Iré allí a ver si pueden ayudarnos en algo, o por lo menos darnos su impresión sobre el caso. La impresión que Jim me produjo fue la de un hombre que sufría mucho. Un hombre que despertaba fácilmente la empatía. Y por ello decidí que estudiaríamos el caso, que haríamos todo lo que pudiéramos para ayudarle. Bill Fleischer y su equipo de Viddoc invitan a Jim a Filadelfia. Me escucharon con mucha atención y me hicieron muchas preguntas. Y luego les dije que tenía un verdadero problema con el fiscal del distrito, porque en Texas no se puede procesar a nadie sin el cadáver. Bill me miró y dijo, eso no es cierto. Han habido casos resueltos gracias a las pruebas de ADN, aunque no aparezca el cadáver. Si mediante los análisis de sangre los investigadores pueden demostrar que Scott murió en el ataque, la sangre puede servir como equivalente legal del cadáver. Y el fiscal puede demostrar que ha habido un asesinato. Aquello fue un gran avance. Yo di un salto y le dije, por favor, repítalo. Y entonces me dijo, si hay suficientes pruebas de sangre, se puede llevar el caso a juicio. Fleischer derivó a Jim hacia un experto de la Viddoc Society, un psicólogo criminólogo llamado Richard Walter. Richard ha resuelto más casos en la Viddoc Society que cualquier otro de nuestros miembros. Puede describir lo ocurrido durante un crimen, basándose en los hechos, y ofrecer una descripción del autor y su comportamiento, con la que puedes literalmente visualizar y hacerte una idea, por estremecedora y horrenda que sea, de cómo ha sido asesinada la víctima. Walter estudia entonces el caso Don. En realidad, este caso era como intentar atrapar humo. Sabías que se había cometido un asesinato. Podías olerlo, podías verlo, pero no podías tocarlo. Al principio, Jim no quiere hacerse falsas ilusiones. Pensé, solo será otro callejón sin salida.
Pero esta vez los investigadores dan con un filón. Años después de que se iniciara la frustrante investigación sobre la desaparición de Scott, la Vidocq Society ha lanzado un salvavidas a su padre, Jim Donn. Quizá haya un medio de demostrar que Scott fue asesinado sin encontrar su cuerpo. Mientras tanto, el psicólogo criminólogo Richard Walter repasa toda la documentación. No tardé mucho en establecer que se había cometido un asesinato y cuál era la identidad de los principales sospechosos. Entonces, la cuestión es, como sucede a menudo, si tendríamos el empuje necesario para emprender este largo y difícil camino, este tipo de aventura. En teoría, un asesino puede ir a juicio sin que haya aparecido el cadáver, pero en realidad es un reto muy duro. Y Jim parece estar llegando al final de su cuerda emocional. Entonces me lo quedé mirando y le dije, ¿no está cansado de ser el padre acongojado? Y le contesté, verá Richard, lo estoy, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Y él me miró con intensidad y dijo, puede montar en cólera, ir a por la zorra que ha matado a su hijo. Se me quedó mirando un momento y entonces vi cómo se le relajaban los hombros y se le caían de encima 20 kilos. Preparándose para la batalla, Walter envía las pruebas de las manchas de sangre a un patólogo forense de fama mundial radicado en Londres. 3 semanas después, Walter recibe una sorprendente llamada. Me dijo, solo quiero que sepa que fue un asesinato. Scott no pudo sobrevivir. A juzgar por la cantidad de sangre perdida, era imposible que sobreviviera. En otras palabras, la colocación y la distribución de la sangre demostraba que Scott había muerto. El siguiente paso de Walter es la oficina del fiscal de Lubbock, donde, acompañado de Jim Donn, se entrevista con el mismo fiscal que le dijo que volviera cuando tuviera el cadáver. Le enseñé el informe Shepard y me dijo, bueno, se citando un cadáver, tenemos que atenernos a lo que dice la ley. Entonces Richard le dijo que según la ley necesitabas un cuerpo, parte de un cuerpo o una confesión. Y él preguntó, bien, ¿y nosotros qué tenemos? Y Richard dijo, pues tenemos sangre, es tejido conjuntivo, es parte de un cuerpo. Y el fiscal me miró y dijo, bueno, está bien, ya tiene un cuerpo, ya tiene un asesinato. Pero los investigadores siguen necesitando pruebas para atrapar a sus sospechosos. Y Richard Walter cree que la clave es la cinta adhesiva. En la cinta adhesiva encontrada debajo de la moqueta en el escenario del crimen, había varios cabellos pegados. Sirviéndose de sus conexiones en el FBI, Walter encarga un análisis de los cabellos encontrados en el dormitorio de Scott. El laboratorio del FBI comparó estas muestras con cabellos de Leisha Hamilton y otros de Tim Smith. Uno de los cabellos encontrados, pegados en la cinta adhesiva, debajo de la moqueta ensangrentada, era idéntico a los de Tim Smith. Pudimos vincular a los sospechosos con la cinta adhesiva colocada en el momento de remendar la moqueta para ocultar el crimen. También aparecieron cabellos de Leisha pegados en la cinta adhesiva. Por lo tanto, estuvo allí cuando limpiaron el escenario del crimen. Es un enorme avance para los investigadores. Ambos afirmaban no haber participado en ningún tipo de limpieza, ni saber nada de la muerte de Scott, que no estaban en la habitación cuando fue asesinado. Pero los cabellos demostraban que no estaban diciendo la verdad. Y las cosas pintan peor para Smith cuando se analizan los cabellos de la cinta de su apartamento. Aquellas muestras de cabellos eran iguales a los del cepillo de Scott Donn. Así pues, teníamos su cabello en el apartamento de Tim Smith. Aquella cinta adhesiva encontrada en el apartamento del sospechoso lo relacionaba todo. Fue un verdadero milagro que se hubiera incautado la cinta adhesiva. Es probablemente una de las claves del caso. Los detectives opinan que el caso está por fin listo para juicio. Inducido por Jim, Richard y por mí mismo, el fiscal del distrito aceptó someter el caso ante un gran jurado. Por convencidos que estén los detectives, el gran jurado no lo está tanto y rechaza el procesamiento, aunque con una cláusula que permite a un jurado futuro presentar cargos contra Leisha y Tim. Para Jim es una frustración más en la larga búsqueda de la justicia.
¿Podrá superar este obstáculo o ha llegado al final de su camino? El gran jurado que ha estudiado el caso de Scott Dunn se ha negado a inculpar a Leisha Hamilton y Tim Smith por asesinato. Pero finalmente, la suerte sonríe a los investigadores. Aquel año el fiscal que había llevado el caso ante el gran jurado fue derrotado en las elecciones y otro fiscal ocupó su cargo. El nuevo fiscal convoca a otro gran jurado y esta vez nombra a Rusty Ladd, antiguo agente de policía, para ocupar el cargo de acusador público. Ladd está convencido de que el caso saldrá adelante. Estudié todos los informes policiales, todos los informes forenses, lo poco que se había hecho hasta aquel momento. Me pareció tener suficiente material para presentar el caso ante un gran jurado y ver si podíamos conseguir que presentaran cargos contra Leisha y Tim, que eran, en mi opinión, los culpables. Ladd convence fácilmente al gran jurado de lo que hay que hacer. No llevaban más de 15 minutos reunidos y ya teníamos cargos contra Tim Smith y Leisha Hamilton. Al día siguiente fueron detenidos, acusados de asesinato. 6 años después de la desaparición de su hijo, Jim Dunn tendrá por fin su gran día ante el tribunal. En realidad, para montar la acusación de un caso así, tienes que atar 1000 cabos sueltos, intentar tejer con ellos una especie de tapiz coherente, como quien dice, y presentarlo todo de una forma que la gente se lo crea. ¿Pero será suficiente convencer a un jurado? En mayo de 1997, Leisha comparece ante el juez acusada de asesinato en primer grado. Tim será juzgado aparte. En realidad fue casi un alivio ir a juicio. Pero por supuesto estaba nervioso, porque iba a ser uno de los testigos clave, pero estaba preparado. Habían pasado 6 largos años y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario. Yo funcioné como los oídos y los ojos de Jim en la sala, porque como era testigo no podía estar presente en el juicio. Lo más preocupante era que el jurado comprendiera las pruebas del ADN. Para el fiscal especial Rusty Ladd, el caso representa un peliagudo reto. El cadáver no había aparecido ni se había descubierto el arma homicida. No había testigos ni confesión, por lo que casi todo el mundo creía que no teníamos pruebas. Rusty decidió que Leisha era una mujer despechada y suficientemente airada para matar a Scott porque iba a casarse con otra mujer. Creyó poder convencer al jurado de este hecho y llevar adelante su argumentación y ganar el juicio. El jurado quiere oír no tan solo una historia coherente, sino también una historia convincente. Van a condenar a alguien por asesinato, es lo que se les pide que hagan, o sea que no quieren tener ni el más mínimo atisbo de duda de que están haciendo lo que es debido. Creo que subí al estrado unas 17 veces. Había sido una investigación tan larga, tan prolongada, que llamaban a un testigo y me hacían entrar a mí y me decían, conéctelo. Y yo tenía que conectar todos los testimonios. Rusty Ladd dibuja un perfil de Leisha como una mujer llena de odio. Una mujer amargada y despechada había querido tener una relación amorosa con un chaval que tenía acceso a cantidad de dinero que era muy atractivo y potencialmente un verdadero chollo para ella, una mujer muy pobre. No tenía gran cosa de entrada. Y en cuanto a su relación con él, llegó un momento en que él decidió que no la necesitaba. Le dijo que no sería la señora Dunn, no lo sería jamás. Cuando Leisha asimiló de veras este mensaje, creo que fue entonces cuando decidió matarle. Estaba acostumbrada a ser ella la que se deshacía de los hombres, no al revés. Y no pudo soportar este rechazo. No pudo soportar la idea de no entrar en la familia Dunn, tal como aparentemente había esperado. La vi coquetear durante el juicio, intentando captar la atención del jurado, mirándoles a los ojos. Fue una de las cosas más extrañas que he visto jamás en la sala del tribunal. Todo aquello no era más que un juego para ella. Ladd tiene que convencer al jurado de que Leisha tuvo un papel protagonista. Tanto si fue la autora material del crimen, como si envió a Tim Smith para que lo hiciera, y luego le ayudó a limpiarlo todo, ella era la instigadora de todo aquello, la bruja, por así decirlo, que había que responsabilizar. Y Tim Smith no era más que su lacayo, ingenuo y muy tonto. Leisha era el centro de su propio universo, y en él no ocurría nunca nada a menos que ella lo propiciara. Creo que ese era su punto de vista, y la gente que se iba encontrando a lo largo de su vida tenía que servirle de alguna manera.
Un experto en manchas de sangre declara que Scott fue asesinado tumbado en la cama o en el suelo. Sin un cadáver que mostrar al jurado, Ladd debe sacar todo el partido posible en la escena de horror, relevada por el luminol. Durante todo el juicio, nos referimos siempre al dormitorio como la habitación del asesinato. Alguien le mató rompiéndole el cráneo con algún arma, un martillo, un hacha, algo así. Podía imaginarme la escena, podía ver cómo iba todo. Pero entonces la defensa pasa al ataque. Recuerda al jurado que no hay arma homicida, ni testigos, ni cadáver. Intentan además desviar las sospechas hacia Mike Farris. Estaba celoso de la relación de su mujer con Scott y se dedicaba a instalar moquetas. La policía había descartado a Mike Farris como sospechoso desde el principio por varios motivos. Aparentemente no conocía el escenario del crimen, ni siquiera sabía dónde vivía Scott. Pero durante el juicio se convirtió en el sospechoso estelar de la defensa, que le señaló como la persona que pudo matar a Scott en lugar de Leisha. A fin de cuentas, el caso depende de la contundencia de las pruebas forenses. La información forense era única en este caso, porque no se había encontrado el cadáver. De manera que la gran cantidad de sangre derramada, que la prueba del luminol había revelado, era vital, al igual que la cinta adhesiva que vinculaba a los sospechosos con el lugar de los hechos. De manera que había que considerar varios factores para que encajara todo. ¿Conseguirá Leisha burlar a la justicia? ¿O está por fin a punto de derrumbarse, a pesar de su despreocupación? Tras 5 horas de deliberación, el jurado del juicio por el asesinato de Scott Dunn regresa con su veredicto. Habíamos pasado 6 años con todo aquello, y de repente entregan un papelito al juez y lo lee, y es como si estuviera leyendo un guión o algo parecido. Jim Dunn contiene el aliento. Dijo: el jurado ha alcanzado un veredicto. Leisha Hamilton ha sido declarada culpable de asesinato. La sala entera emitió una especie de rugido. Y de repente miré a Leisha y estaba con la cabeza gacha, llorando. Era el momento que tanto habíamos esperado. Cuando finalmente dijeron que era culpable, fue como si pudiera respirar de nuevo. Gracias a Dios que fue Rusty Ladd. Es una de esas personas maravillosas, tan inteligentes que no necesitan ser arrogantes y que pueden en cambio ser muy inquisitivas. Después del veredicto, el jurado se retira de nuevo para deliberar acerca de la condena. Regresa 1 hora después. Leisha Hamilton es condenada a 20 años de cárcel. Dios mío, por un asesinato y después de tanto tiempo y tantos esfuerzos, ¿solo le condenan a 20 años? Pero al mismo tiempo, eso es lo que había. Y dije que si era esa la decisión del jurado, debía conformarme. Debo decir que fue una sentencia justa porque esa fue su decisión. Al fin y al cabo, son las personas en las que confiamos para hacer respetar la ley. 1 año más tarde, Tim Smith se presenta ante el juez acusado de asesinato. También es declarado culpable. Señor Smith, ¿sabe dónde está el cadáver? No, ¿Quién lo sabe? no lo sé. Leisha solo había recibido una condena leve. Por lo tanto, seguro que Tim Smith iba a ser sentenciado a 50 o 60 años. Entonces fue el turno de los testigos que declaraban acerca de su carácter, su personalidad, esas cosas. Ahora se ha convertido al cristianismo. Se había descarriado por culpa de esa mujer. Su abogado lo hizo muy bien. Supo presentar ese tipo de información para que pareciera que todo había sido culpa de Leisha. Pero cuando el juez lee la sentencia, la sala entera del tribunal queda anonadada. Una sentencia de $10.000 de multa y 10 años de libertad condicional. Libertad condicional. No podíamos creerlo. No podíamos creerlo. Y alguien me preguntó: ¿cree usted que se ha hecho justicia? Y yo dije: no, no se ha hecho justicia. ¿Cómo puede ser declarado culpable de asesinato y condenado a 10 años con libertad condicional? Desde la cárcel, Leisha Hamilton sigue sosteniendo una extraña versión de lo sucedido. Es que solo era lujuria, quiero decir, era un hombre joven y, como usted ha dicho, muy guapo, muy atractivo. Y yo estaba a punto de cumplir los 30 y creo que eso fue en parte lo que dio. Me sentí tan seducida en el momento que quizá pensé que le amaba, pero no era así, solo era lujuria. Ni siquiera al hablar de la sangre derramada de su amante muestra señales de emoción. Recuerdo, es tan increíble, no se lo he contado nunca a nadie, pero cuando apartaron la moqueta para enseñar dónde habían ocultado la mancha de sangre y se podía ver la cantidad de sangre derramada, aquello fue realmente conmocionante. Sí, no estoy negando el hecho de que Scott sangrara en aquella habitación. Confío plenamente en las pruebas de ADN.
Pero en cuanto a lo que en realidad ocurrió en aquel dormitorio, los recuerdos de Leisha se vuelven sospechosamente vagos. Quizá había algo al entrar, pero fue demasiado fuerte para mí psicológicamente. Quizá lo bloqueé todo. ¿Sé algo y no me doy cuenta? ¿Cabe la posibilidad de que yo misma hiciera algo? No. ¿Cabe la posibilidad de que al entrar viera algo que me afectara tanto que perdiera la cabeza? Eso sí me lo pregunto. Leisha dice que el hecho de que se encontraran cabellos suyos pegados en la cinta adhesiva debajo de la moqueta no significa nada. Por supuesto que son míos. Yo vivía en esa casa, por eso no es nada extraño que haya cabellos míos. Finalmente, Leisha no admite nada. Incluso tiene una teoría alternativa sobre la desaparición de Scott. Todavía pienso en ello hoy en día. Y es una persona tan retorcida que podría haberse inventado todo ese montaje de su desaparición. Claro que ya hace tanto tiempo que no sé. Es que no lo sé. Y aunque en principio se haya hecho justicia, Jim Don sigue buscando respuestas. Es en esta zona del dormitorio, cerca de la ventana donde donde se encontró toda la sangre y la moqueta recortada y al parecer donde murió Scott. Es incapaz de abandonar hasta descubrir qué le sucedió exactamente a Scott. Sigue buscando todos los indicios posibles. Por eso escribimos este libro, porque quizá sirva para refrescar la memoria de alguien. No me cabe la menor duda de que si Jim no hubiera participado tan activamente en la investigación, el caso estaría olvidado en alguna estantería. Hasta que no encontramos a Scott, siempre te preguntas si hiciste todo lo que pudiste o si lo hiciste correctamente. El día en que Leisha fue declarada culpable, vinimos a este cementerio y encargamos esta lápida para Scott. Espero que algún día podamos traer aquí sus restos mortales. Esta es la conclusión que tanto deseamos.